Bienvenidos a una edición más de Nuevo Mundo en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos. En esta ocasión vamos a analizar un tema de nivel internacional de una gran controversia que Estados Unidos ha iniciado respecto a la jurisdicción y hacia la capacidad de autoridad que pueda tener la Corte Internacional de Justicia. Esta organización, fundada a consecuencia de la Organización de Naciones Unidas en abril de 1946, acaba de cumplir 80 años y ha sido el elemento de último recurso entre naciones y gobiernos para delimitar las controversias que puedan existir, tanto a nivel de carácter político, tanto la definición de fronteras, como también, y de manera importante, la defensa de los derechos humanos y, en su caso, los abusos en conflictos de carácter militar. En este sentido, este es un tema de gran importancia. Las organizaciones supranacionales son las que llevan al sistema internacional de naciones dentro de un proceso jurídico de negociación de Estado de Derecho para dirimir sus controversias. Y para esto tenemos el día de hoy un invitado de gran calidad, el maestro Tulio Salanueva Brito. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Derecho Internacional, Comercio Exterior del Colegio de Abogados, un egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Derecho y además contador público con experiencia en la Universidad de Alicante en España y que a lo largo de su trayectoria profesional ha tenido cargos de importancia en relaciones de negociación, temas aduaneros, política exterior y sobre todo el tema correspondiente también a propiedad intelectual. Así que bienvenido, Tulio, a este programa. Nos da muchísimo gusto contar con tu presencia. No, hombre, un placer. Gracias por la invitación nuevamente a tan importante medio de comunicación. Estoy a la orden. Pues muchas gracias. Vamos a escuchar una cápsula preparada por nuestro equipo técnico respecto a este tema y entramos a platicar con Tulio Salanueva sobre la Corte Internacional de Justicia y la controversia de los Estados Unidos sobre su jurisdicción y su participación. En un mundo donde las tensiones geopolíticas pueden cambiar el rumbo de la historia, existe un escenario definitivo para el diálogo y la ley. Bienvenidos a este espacio dedicado al máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. Establecida en 1945 y con sede en el histórico Palacio de la Paz, en La Haya, este tribunal tiene la misión fundamental de resolver las disputas jurídicas entre estados y emitir opiniones consultivas sobre el derecho internacional. Aquí, la soberanía de las naciones se somete a la fuerza de los tratados y a los principios de la convivencia pacífica. Acompáñanos a examinar las decisiones, los argumentos y el impacto real del tribunal que imparte justicia entre los países del mundo. Pues ese es el tema que vamos a analizar hoy con Tulio. En este sentido, la importancia que tenemos los países que determinamos, por decirlo así, la no capacidad de ser una potencia económica, una potencia nuclear, una potencia bélica, que tiene la última palabra en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Precisamente esta Corte Internacional de Justicia, pues como dicen, ley que se conoce se defiende y la ley es el poder de los que no tienen poder. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto la Corte Internacional de Justicia debe continuar teniendo competencia y jurisdicción dentro del sistema internacional como elemento de último recurso en el tema de dirimir controversias entre los estados? Gracias. Bueno, evidentemente es un tema sensible, sumamente álgido en el contexto de las naciones, en el panorama internacional. Como bien señalaba la cortinilla, la Corte Internacional de Justicia, pues es el tribunal al que acudían los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas desde 1945 para dirimir las controversias que se suscitan entre estados. Es importante señalar que la Corte no juzga personas físicas, dirime controversias entre estados, entre los estados que son miembros, y de esta manera los acontecimientos internacionales que últimamente han difundido los medios de comunicación, pues le dan relevancia internacional. Por una parte, el estado más poderoso del orbe señala la ineficacia, la obsolescencia de la Corte, y por otra surge precisamente la necesidad que tú comentas, la de dirimir en forma pacífica, sistematizada a través de instrumentos internacionales, de leyes y tratados, todas aquellas diferencias que se suscitan entre estados.
El dejar acéfala, el desaparecer, como se ha dicho por parte de algunos líderes mundiales, esta corte, pues evidentemente dejaría un vacío, un hueco muy importante en la necesidad que tenemos hoy en día los ciudadanos a través de los estados de dirimir este tipo de controversias. Creo que es una institución de la cual evidentemente no podríamos prescindir, y en todo caso habría que buscar la modernización, no solo de los instrumentos que la rigen, sino de la forma en la que hoy en día negocian los estados y de las nuevas tecnologías que están adoptando prácticamente todos los miembros del orbe para justamente dirimir los problemas. Antes de que se creara la Organización de Naciones Unidas al fin de la Segunda Guerra, Tulio, hubo un tribunal de gran importancia histórica que primero identificó a los culpables y después construyó el marco jurídico sobre lo cual se juzgaron a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial de los países del eje, es decir, tanto la parte de Italia como en el caso sobre todo del régimen nazi de la Alemania de Hitler. Aquí la controversia de rigor científico es que primero identificaron a los culpables y después crearon la norma jurídica sobre la cual se estableció su sanción en la Corte de Nuremberg. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional público primero establece la norma y después establece ya los elementos sobre los cuales se ciñen los estados a su cumplimiento. ¿No es así? Es correcto. En el caso que mencionas, pues evidentemente se trató de un asunto sui generis. No había en aquel momento el cuerpo legal, el estatuto jurídico a través del cual se pudiera juzgar a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente se trató de una actuación a través del consenso de las naciones que resultaron vencedoras de aquel conflicto. Sin embargo, efectivamente, el deber ser la doctrina, la teoría jurídica que viene desde el derecho romano, pues evidentemente nos exige que la legislación sea previa a los sucesos fácticos que se van a juzgar, y es precisamente lo que se prevé a través de la Corte Internacional de Justicia. Se encuentran ya establecidos los tratados, los instrumentos, los corolarios con base en los cuales se debe juzgar a las naciones, se deben dirimir este tipo de controversias, y es la línea judicial que ha seguido no solo el derecho internacional, sino, estoy seguro, el derecho de las naciones para juzgar asuntos jurídicos. Tulio, danos una referencia de la importancia del derecho internacional público, donde un tratado y una organización internacional inspira, limita, define los elementos jurídicos que aplican al interior de los países. Por ejemplo, en el tema de soberanía, en el tema correspondiente a derechos humanos, el tema de referencia a cierto tipo de delitos de lesa humanidad, y que la Corte establece y que los estados signatarios, por razón obvia, en sus constituciones, en su sistema jurídico, adoptan, adaptan y cumplen. Bueno, por supuesto tenemos un principio fundamental, que es el principio de territorialidad. Ninguna de las naciones en apariencia puede juzgar delitos, crímenes o hechos que se hayan cometido fuera de su territorio. Este es el principio fundamental a través del cual se cimientan las normas de derecho internacional. Para que un asunto, una controversia internacional entre naciones pueda ser llevada a la justicia, pues se crean precisamente las cortes internacionales, en este caso la Corte Internacional de Justicia. Caso paralelo sucede precisamente con los asuntos en los que los individuos cometen alguna conducta que debe de ser juzgada internacionalmente y en la cual no aplica este principio de territorialidad. Para ello, también las naciones, a través del Estatuto de Roma, crearon la Corte Penal Internacional, que es una institución en la cual los Estados miembros, los que conformaron ese estatuto, juzgan los crímenes regularmente calificados como de lesa humanidad y algún otro suceso internacional importante y trascendente, pero son los instrumentos, son las instituciones a través de las cuales los estados buscan dirimir y solucionar este tipo de controversias. Por una parte, las controversias entre las naciones,
que es justamente lo que compete a la Corte Internacional de Justicia, y por otra, los crímenes de sujetos, de personas físicas particularmente importantes, de personajes políticamente expuestos, que son llevados a la justicia a través de esta Corte. A lo largo de estos 80 años de la Corte Internacional de Justicia ha habido definiciones, fallos realmente trascendentes, algunos en Latinoamérica referentes a los temas de delimitación geográfica en caso de fronteras en Centro y Sudamérica. Si nos permites, Tulio, vamos a ir a un corte, regresamos con este análisis acerca de los fallos que ha tenido la Corte Internacional de Justicia y la pregunta fundamental: ¿por qué el presidente Trump se revela sobre la competencia y la capacidad de decisión de este importante organismo internacional? Regresamos. Continuamos aquí en Nuevo Mundo, en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, analizando esta controversia que ha creado Estados Unidos respecto a la jurisdicción, a la competencia, a la autoridad que deba o no tener la Corte Internacional de Justicia. Y estamos hablando con nuestro invitado, Tulio Salanueva Brito, que es el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Derecho Internacional del Colegio de Abogados, un connotado jurista, contador público con experiencia en negociación, tanto de carácter aduanero a nivel internacional, sobre todo, y también en propiedad intelectual, que es otro de los grandes temas de controversia a veces y de derecho económico que merece atención. Tulio, antes del corte estábamos comentando algunos de los fallos que ha tenido la Corte Internacional de Justicia, concretamente en Latinoamérica, respecto a Perú y Chile, por ejemplo, al caso de Ecuador y su espacio o no de derecho hacia el mar, y otras grandes decisiones que ha tenido esta organización. Sí, con gusto. Bueno, son casos paradigmáticos, no son los únicos conflictos de los cuales conoce la Corte, pero evidentemente aquellos límites territoriales, aquellos conflictos en los que una nación tiene diferencias con otra acerca de los límites que conforman su territorio, pues son materia de lo que conoce la Corte Internacional, y además déjame decirte que son fallos que han trascendido en la vida jurídica y en la historia jurídica de las naciones. Son fallos que por supuesto deben acatarse. Aquel Estado miembro que pide la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional de Justicia pues tiene no solo que someterse al procedimiento que se establece, sino además la obligación de acatar los fallos que se dicten en consecuencia. Los casos que señalas evidentemente son, te decía, paradigmáticos. El territorio históricamente siempre ha sido motivo de disputas, de guerras ancestrales, y pues en estos casos en los que dos naciones sudamericanas tuvieron una controversia que además partía de aparentemente derechos históricos que alegaban tanto Chile como su contraparte, pues la utilidad que tuvo el fallo que dicta en este caso la Corte, pues evidentemente tiene las dimensiones de evitar en todo caso un conflicto bélico. Creo que es un claro ejemplo de cómo los instrumentos jurídicos, las instituciones internacionales dirimen una controversia en forma pacífica, además a través de la técnica jurídica, de la teoría y la jurisprudencia y los precedentes que se van creando, y pues ello evita en muchos casos el derramamiento de sangre. Otro caso muy significativo que acabas de mencionar de forma muy reciente es la controversia que tuvo justamente el Ecuador con Colombia derivada de desacuerdos en el ámbito político internacional. Creo que en aquella controversia pues también los estados se someten a la jurisdicción de la Corte dicta en algunos casos medidas preventivas, medidas precautorias, y la sentencia que se dicta para dirimir esta controversia, este conflicto territorial y de paso que mencionabas, pues también
evidentemente nos deja una experiencia internacional importante y la conciencia de la necesidad de que existan instituciones que no solo juzguen las controversias, sino que además sometan a la jurisdicción y a la obligatoriedad de esos fallos, que es justamente lo que señalábamos también. En este caso particular, existen actores internacionales, líderes mundiales, que hoy en día cuestionan la legitimidad y la utilidad de la Corte, y no solo de la Corte Internacional de Justicia, sino, como lo señalabas, también de la Corte Penal Internacional. Creo que para en ese sentido, precisamente en ese sentido, estimado Tulio, yo quisiera tu opinión, tu juicio, tu revisión a la razón por la cual todos sabemos que al presidente Trump no le gustan los organismos colectivos, no le gustan los organismos internacionales, salió el Tratado de París, tiene controversias muy claras sobre el tema tarifario y arancelario que limita o contradice los principios fundamentales del libre comercio con la Organización Mundial de Comercio y otros organismos internacionales, sanciona a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y desatiende de alguna forma las recomendaciones o las resoluciones de la propia Organización de las Naciones Unidas. En este caso, el presidente Trump está rechazando la jurisdicción y la competencia de la Corte Internacional, la Corte Penal, respecto a los actos que hoy aquejan a la paz mundial. El problema de Irán, el problema de Gaza, las crisis que existen en la posición de Estados Unidos respecto a la definición de lo que él entiende por expansión territorial, algunas veces amenazando a Canadá, otras veces a Groenlandia, un hecho pues indiscutible de posesión sobre las reservas petroleras de Venezuela. ¿Cuál es el fundamento y qué herramientas de control tenemos el resto del mundo respecto a la defensa de esta gran organización internacional? Caray, qué pregunta tan complicada. En primer lugar, yo te diría que estamos ante un tipo de liderazgo sui generis, paradigmático, el liderazgo que ejerce hoy en día el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el orbe, pues refleja más que nada un desprecio precisamente por los instrumentos internacionales. En este sentido, yo te diría, en primer lugar, que históricamente los Estados Unidos siempre han desdeñado este principio importantísimo de territorialidad del que yo te hablaba. Por lo tanto, pues difícilmente, históricamente, el vecino país del norte ha sometido a la obligatoriedad, a la jurisdicción internacional, los fallos que ahí se dicten. Pero además de ello, justamente la movilidad internacional, las políticas que hoy en día estamos viviendo, pues obligan a una reflexión mucho más profunda. ¿Qué tanto la actuación de los Estados Unidos influye en el ámbito internacional y qué tanto someten a la jurisdicción de esta nación los fallos de la Corte? Creo que en este sentido, pues la respuesta es obvia. Los Estados Unidos evidentemente no se someten al arbitraje, a la actuación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia y tampoco de la Corte Penal Internacional. Las declaraciones del líder norteamericano han sido claras en este sentido y esto abre justamente la brecha y el problema que tú estás señalando. ¿Qué tan obligatorios y qué tanto en el futuro las naciones se van a someter a los fallos internacionales? Es una pregunta sumamente compleja, depende de la estabilidad de los medios políticos que tienen hoy en día las naciones y sobre todo, ¿por qué no decirlo?, de la estructura política, jurídica y por supuesto del poderío que tienen hoy en día los Estados Unidos. México, mi querido Tulio, ha sido siempre respetuoso, promotor y defensor del sistema internacional de justicia, del sistema de derecho internacional público. Y en ese sentido, si mal no recuerdo, el canciller mexicano en su momento, Bernardo Sepúlveda, fue parte de esta corte, si mal no recuerdo, con gran reconocimiento. Esta parte, estamos por concluir el programa, tenemos unos cuantos minutos. ¿Cuál es la función? Como mexicanos, qué tanto conocemos, defendemos y debemos de aprovechar la importancia de este tipo de organismos internacionales para mantener soberanía, tanto en lo económico como en lo territorial, pero sobre todo en la dignidad del derecho humano? Sí, claro. Bueno, en este sentido señalar primeramente que efectivamente la política de los Estados Unidos mexicanos
incluso prevista, contenida en la Carta Magna, es la política de no intervención, del respeto a la soberanía de las demás naciones del orbe y de la exigencia, por supuesto, de respeto a las determinaciones que se efectúan en territorio nacional. Dicho esto, pues evidentemente tenemos figuras muy importantes, destacadas en el ámbito internacional. El juez Bernardo Sepúlveda, que tú acabas de mencionar, que dio pues mucho lustre a la defensa de las condiciones y de los principios que rigen este derecho internacional. Y por supuesto tenemos hoy en día un conflicto vigente, actual, del cual están conociendo tribunales internacionales, destacado, yo te diría, aquel episodio histórico, desafortunado, político, de la invasión de la Embajada Mexicana en el Ecuador. Precisamente México, siendo respetuoso de los principios que han regido la política internacional, pues no llevó a mayores en el terreno internacional este conflicto y decidió someterlo a la Corte Internacional de Justicia. Hoy en día se están revisando los trámites, se está llevando a cabo un procedimiento sumamente específico y puntual para dirimir esta controversia, y es precisamente lo que hace un tribunal internacional: el prevenir, el evitar un conflicto bélico, un conflicto armado, el privilegiar la política y sobre todo el desarrollo de teorías y doctrinas judiciales para resolver un conflicto. Creo que en este sentido México ha sido destacado y por supuesto demuestra la utilidad de este tipo de instituciones. No podemos desdeñar este tipo de instrumentos, y pues yo hago votos porque se lleven a cabo de la mejor manera. No pueden desaparecer por la voluntad de líderes políticos, porque, como te decía, han demostrado su eficacia y su eficiencia para resolver controversias. Pues yo quiero agradecer al maestro Tulio Salanueva, que es el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Derecho Internacional del Colegio de Abogados, su gran participación con nosotros, y definir que en la defensa de la razón y de la justicia, pues todos, usted y yo, no somos testigos, sino también protagonistas. Lo espero en la próxima edición de Nuevo Mundo.